El tema de hoy es rezar curará al Señor. Tenemos muchos problemas en nuestras vidas, pero si bien algunos problemas se pueden resolver, la mayoría no se pueden resolver. Uno de ellos es la enfermedad. Esta enfermedad sucede en mi cuerpo invisible, sea que sea bueno cuidando mi cuerpo o no, sin saberlo, así que lo sabemos después de enfermarnos. Hoy en día, para conocer esta enfermedad por adelantado, vamos al hospital a revisar regularmente. Pero somos cuerpos vulnerables que están destinados a enfermarse. El cáncer es la causa número 1 de muertes anunciada por el Instituto Nacional de Estadística de Corea en 2020. Una de las enfermedades más comunes en el mundo hoy en día es el cáncer. Ahora que soy hijo de Dios, si tengo una enfermedad, si la enfermedad es incurable, si mi querida familia o pariente es incurable, averiguaré qué pensamientos y creencias debería tener la Biblia. En primer lugar, Jesús, el Cristo, siempre predicó el Evangelio curando a los enfermos. Cura enfermedades, especialmente enfermedades incurables. Esta enfermedad incurable era una enfermedad que en ese momento no podía curarse con la medicina. El personal médico en ese momento podía diagnosticar esta enfermedad incurable, pero sabían que nadie podía curarla. Pero Cristo curó esta enfermedad incurable en poco tiempo, permitiendo a cualquiera hacer lo imposible, demostrando que es el Cristo y el Hijo de Dios que el Señor Dios había prometido. Por otro lado, Cristo no cerró un ojo ante los problemas reales que tenía la gente, sino que se dirigía directamente a los enfermos terminales y los arregló con palabras y acciones. Los discípulos, que fueron entrenados por Cristo, y los miembros de la iglesia temprana también realizaron curación y evangelio. La razón por la que el poder de Cristo les apareció es porque Jesús se lo dio y estaba con ellos. Y 2.0 años después, e incluso ahora, esa habilidad sigue sucediendo en toda la iglesia y a través de los santos. Además, las enfermedades incurables continúan en el mundo. El verso bíblico en esto es Marcos Gospel 16, 17, 18. Para quienes creen seguirán milagros, y en mi nombre expulsaré demonios, y hablaré en muchos idiomas extraños. Incluso si tomas una serpiente o bebes veneno, no sufrirás ningún daño, y si pones tu mano sobre la persona enferma, estarás curado. Hay muchas promesas y pruebas de curación en la Biblia porque ya ha habido una enfermedad incurable en el mundo humano, y va a suceder ahora y en el futuro. Los versos bíblicos en los que se basa esto son Marcos 6:56, Mateo 8:17, Isaías 53:55. Cualquiera que toque al Señor tendrá un nombre. Estaba a cargo de nuestras debilidades y llevaba una enfermedad. Prometió, fue golpeado por el látigo, nos mejoramos. Si tengo una enfermedad o si me han diagnosticado como enfermo terminal, tengo algo que seguir, rezando por mi enfermedad. En primer lugar, tenemos que rastrear la causa de la enfermedad en sentido común. Tengo que decidir si mi enfermedad actual es causada por la transmisión o por el envejecimiento. Tal vez sepa esta parte. En cuanto a la causa de la enfermedad, el diagnóstico del doctor me dice basado en la experiencia profesional, pero el comportamiento detallado me es más conocido. Este tipo de enfermedad requiere que tome medicamentos y continúe siendo tratado en un hospital especializado mientras reza. Hoy en día hay tantos hospitales que no es fácil encontrar un hospital especializado en mi enfermedad. Pero mientras reza por esta elección, debe encontrar un hospital profesional y fiable para el tratamiento. Vivimos de los beneficios de la medicina de vanguardia que no hemos experimentado en la historia. Esto también es el resultado de la combinación de la ayuda de Dios y los esfuerzos humanos. Tal vez puedas pensar y actuar hasta el extremo, diciendo, ahora que soy hijo de Dios, mi enfermedad es curada por el Señor y no necesito toda la ayuda de la medicina en este mundo. Si estuviera sola en medio de un desierto sin ayuda, lo anterior estaría bien. Pero todas las instalaciones de alta tecnología a mi alrededor, para mi conveniencia,
son permitidas por el Señor Dios para dar a la gente sabiduría y conocimiento. Volviendo al punto principal, hay una enfermedad o una enfermedad terminal que solo se revela en la Biblia. Puede ocurrir de repente, puede ocurrir hace mucho tiempo, puede ocurrir en partes del cuerpo, puede ocurrir en todo el cuerpo, puede ocurrir temporalmente, puede seguir desarrollando síntomas, puede llegar al diagnóstico de un médico, no puede salir. El diagnóstico de un médico se basa en la experiencia profesional, así que si tiene una enfermedad sin experiencia, puede tratarla, pero no podrá tratarla con precisión. Así que hay 8.000 millones de personas viviendo en el mundo hoy, y cuántas enfermedades no van al hospital son raras, no tienen datos sobre enfermedades, los médicos no lo saben, o tienen pocos datos. Así que esta enfermedad o esta enfermedad incurable, que voy a explicar ahora, solo proviene de la Biblia. Y lo mismo está sucediendo ahora, y alguien está sufriendo de esta enfermedad. Al menos mucha gente está sufriendo y sufriendo. Déjame hablar de esta enfermedad. Un poco más, hay una enfermedad o una enfermedad terminal que se revela en la Biblia. Es la primera vez que una persona con la enfermedad va al hospital y la diagnostica. Sin embargo, puede haber un diagnóstico del hospital, puede no salir, puede o no conocer la causa. Porque para este tipo de enfermedad, la forma en que el doctor lo ve y la manera en que la Biblia lo ve puede coincidir de alguna manera, pero es particularmente incoherente aquí. Hay muchas enfermedades en el mundo, pero hay dos tipos de enfermedades incurables, que son causadas por dos tipos de causas que solo se revelan en la Biblia. Este es el diagnóstico de un médico y la medicina o cirugía, algunas de las cuales pueden curarse. Pero vuelve a ocurrir. Y la persona también se da cuenta de que está sucediendo de nuevo y en algún momento el doctor sabe que no se puede arreglar. Estas enfermedades son esencialmente algo que ningún médico famoso en el mundo puede curar. Se trata de una enfermedad causada por la existencia espiritual y el fondo, como se menciona en la Biblia, por lo que es una enfermedad que solo se puede curar cuando el Señor Dios mismo la visita. En primer lugar, es una enfermedad causada por mi relación con el Señor Dios. En este momento estoy solo, pero soy yo mismo como una familia que está conectada genéticamente a mis ancestros. Esta es una enfermedad causada por todos los pensamientos y acciones que yo, como familia, vivimos aparte del Señor Dios, nacimos y vivimos en este mundo. Esto se llama pecado en términos bíblicos. Esta parte, si la descompones un poco, se convierte en una enfermedad como resultado de los pecados que me llegaron genéticamente y culturalmente de mis ancestros. Soy el único ser único en el mundo, pero soy yo mismo como miembro de la familia que heredo los genes de mis ancestros. En términos de tener estas dos cosas, si conecto esta parte, si hago algo, se conecta a mí y a mis descendientes. Entonces, si hago el acto de conocer al Señor Dios a través de Cristo en otra forma, en lugar de conocer al Señor Dios, el resultado será afectado no solo por la persona, sino también por los descendientes de la persona. En otras palabras, si adora a una figura visible, la mayoría de ustedes llevan a sus hijos contigo y sus hijos te siguen inconscientemente. O incluso si tu hijo no lo sabe, es heredado. La enfermedad es que este resultado, ya sea que el niño copie o no, es perceptible para la descendencia. Tal vez esto esté directamente relacionado con mi comportamiento, puede o no ser, pero es el resultado de las acciones de mi ancestro. La enfermedad resultante puede o no ser conocida por el nombre de la enfermedad y algunas de ellas pueden curarse con la medicina moderna, pero puede convertirse en una enfermedad incurable que no puede ser tratada continuamente. La base bíblica para esto es Éxodo 24 y 2 Samuel 12:15. Éxodo 24: No servirás a los ídolos modelados después de ellos, ya sean en el cielo o en la tierra o en el agua bajo la tierra. No puedes inclinarte ante él y servirle. Yo soy jefe, tu Dios es un Dios celoso.
A los que me odian, le devolveré los pecados de mi padre a sus descendientes. Samuel 12:15. Natán dejó esta palabra y se fue a casa. El Señor le dio una grave enfermedad al niño que la esposa de Uría le dio a David. La segunda es para la persona directamente afectada por la enfermedad. Es una enfermedad que surge como resultado de todas las acciones y condiciones de vida en las que has dejado al Señor Dios. Esto se llama pecado original en la Biblia. Vivo en ese estado, pero siempre hay la ira del Señor Dios. En tercer lugar, también se aplica a la persona directamente afectada por la enfermedad. Es una enfermedad que aparece como resultado de mi comportamiento directo y habitual, aunque puedo o no ser intencional. Esto se llama autocrimen en la Biblia. Los pasajes bíblicos en los que se basa esto son 5:27, 2 Reyes 21:12, 19 y 2 Crónicas 5:5 en el libro de Corinto. Usted y sus descendientes sufrirán para siempre de la lepra transmitida de Naamán. Gehazi dejó a Elisa porque su piel se volvió blanca como la nieve debido a la lepra. Elija, el profeta, le envió esta carta. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de tu antepasado David. No seguirás el camino de Jehoshafat, tu padre, ni Asa, rey de Judá. Siguen los pasos de los reyes de Israel. Usted engañó al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén para que sirvieran a los ídolos después de las malas acciones de la familia. También mató a sus hermanos que compartían la sangre del mismo padre. Eran mejores personas que tú. Ahora Nahor traerá un gran desastre a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a tu ganado. Usted también sufrirá durante mucho tiempo un terrible dolor de estómago que se arrastra por su estómago. Le dio a ese hombre a Satanás y gobernó destruir su cuerpo. Es para su alma salvarse el día del Señor. Segundo, humanos y demonios invisibles y fantasmas coexisten en este mundo. Los humanos, incluido yo, están ocupados viviendo y los demonios y los fantasmas no se quedarán quietos. Hacen su trabajo 24 horas al día. Su objetivo, en particular, es eliminar el nombre del Señor Dios en el mundo, encontrar y obstaculizar al Hijo del Señor Dios. Para lograr este objetivo, acercarse a una persona en particular, actuar directamente y causar daños, parece ser una enfermedad para esa persona. Primero, esta enfermedad parece ser una enfermedad mental. El hombre está en su mente para tomar sus propias decisiones y no deja que otro ser poderoso en este cuerpo sea contenido por la fuerza y la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. Por lo tanto, esta existencia se ve obligada a hacer lo que se le dice y se llama una enfermedad cuando se ve externamente. Aquí se llama especialmente enfermedad mental. La frase bíblica en la que se basa es el Evangelio de los Marcos 5:2-5. Cuando Jesús bajó del barco, un demonio sucio salió de la tumba y lo conoció. Vivía en una tumba, pero nadie podía atarlo ahora. Las cadenas tampoco sirvieron de nada. Llenó el pecho de hierro varias veces y lo ató con cadenas, pero repetidamente cortó la cadena y rompió el pecho de hierro para que nadie pudiera doblarlo. Y siempre caminaba por el cementerio y las montañas de noche y día, gritando y aplastando a sí mismo con piedras. En segundo lugar, esta enfermedad se manifiesta en la mente. Los humanos juzgan y determinan la información que viene de muchos fuera o adentro. Pero en este caso, la enfermedad es la forma en la que la información falsa conduce a juicio y acción, acumulación y resultados habituales. El verso bíblico en el que se basa es Efesios 4:23-27. Su mente y pensamiento se renovan. Cambien a ser un hombre nuevo creado a imagen de Dios. Una nueva persona es una persona que conduce una vida justa y santa de la verdad. Por lo tanto, no mientas y di la verdad a tus vecinos. Somos un cuerpo del otro. No cometas un crimen aunque estés enojado. Tienes que soltar tu ira hasta el atardecer. No le den al diablo la oportunidad de pisar sus pies. En tercer lugar, los humanos viven con alguien más. Además, si quieres vivir,
estás obligado a estar en un ambiente. Este entorno podría crearlo intencionalmente, alguien ya podría crearlo, podría estar en este entorno solo, podría estar obligado a estar en este entorno. Podría ser una persona, podría ser un gran número de personas, podría ser una región, podría ser un espacio, podría ser una gran cultura. La consecuencia de esta influencia medioambiental es la forma de enfermedad. El verso bíblico en el que se basa es Mateo 12, 25 o 28. Jesús reconoció sus pensamientos y dijo: si un país se divide y lucha entre sí, se arruinará, y si algún vecindario o familia se divide y lucha entre sí, no podrán apoyarlo. Por lo tanto, si Satanás expulsa a Satanás, el país ya está dividido. Entonces, ¿cómo se mantendrá el país? Y como digo, si uso el poder de Belzebul para expulsar al diablo, ¿de quién sacarán al diablo? Así que señalarán que se equivoca. 4. Las mismas conexiones que las primeras. La forma en la que un ser más fuerte que yo ejerce fuerza en una parte de mi cuerpo y aparece en mi cuerpo es la enfermedad. El verso bíblico en el que se basa es el Evangelio de Marcos 9:17 y el Evangelio de Lucas 13:16. Uno de ellos se levantó y dijo: Señor, traje a mi hijo, que no puede hablar por un espíritu malvado, a verlo. Una vez que un espíritu malvado ataca, el niño roda al suelo, lanza burbujas, moja los dientes, su cuerpo se vuelve rígido. Así que le pedí a los discípulos del profesor que expulsaran al espíritu malvado, pero no pudieron. Esta mujer también era descendiente de Abraham, que había estado atada a Satán durante 18 años. Pero no deberíamos liberarla de la cadena de Satán solo porque es el Sabbat. Dijo: ¿cómo curamos este tipo de enfermedad, una enfermedad incurable? Primero, si tenemos algún síntoma en nuestro cuerpo, claro que vamos al hospital. Por eso recibo tratamiento médico. Sin embargo, en el caso anterior, el nombre de la enfermedad puede salir o no. Pero si tomas medicina o haces cirugía, tienes que mejorar con el tiempo, pero puede empeorar o no puedes recuperarte en absoluto. En este caso, es difícil determinar la causa y los síntomas empeoran, por lo que no tienen otra opción que actuar con la ayuda de los dioses a su alrededor. Luego se convierte en un acto de atraer más demonios y a medida que pasa el tiempo, parece que está resuelto, pero empeora. Para este tipo de enfermedad, la Biblia tiene que pasar por un proceso de curación. Primero, el cambio de estatus viene primero, convirtiéndose en un hijo de Dios. El verso bíblico en el que se basa es 3 Juan 3:2. Te deseo todo lo mejor, querida. Que tu cuerpo sea saludable tanto como tu alma. Para ser un niño de Dios, debes resolver el problema fundamental de la ausencia del Espíritu de Dios al hombre y debes tener a Jesús, el Cristo, la solución del Señor, en tu corazón. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo debe entrar en su corazón y guiar su mente y pensamientos. Los versos bíblicos en los que se basa esto son Juan 1:12 y Efesianos 5:18. Pero se le dio el privilegio de ser un hijo de Dios a quienes lo recibieron y le creyeron. No te emborraches, una vida despilfarrada viene de ahí. Debes recibir al Espíritu Santo en su totalidad. Si me he convertido en un hijo de Dios, debo encontrar mis acciones que este ser malvado debe entrar. En esta parte, no he invitado a este ser malvado para nada, pero en términos del ser malvado habrá pensamientos y acciones que deben entrar. La Biblia llama a este pecado en una sola palabra. Puedo darme cuenta rápidamente, o si rezo si no lo sé, el Espíritu Santo me lo dirá. Así que tienes que cortar ese pasaje. El verso bíblico en el que se basa es James 5:16. Si alguno de ustedes sufre, debe rezar. Si estás feliz, canta una canción de alabanza. Si alguno de ustedes está enfermo, pregúntale a los ancianos de la iglesia. Los ancianos deben olerlo en nombre del Señor y rezar por él. La oración por la fe sanará a los enfermos y el Señor lo levantará, y si ha pecado, será perdonado. Por lo tanto,
confesad vuestros pecados unos con otros y rezad unos por otros, entonces estarán intactos. La solicitud de la persona adecuada tiene un gran efecto. Después tenemos que cambiar el entorno en el que estos seres están obligados a trabajar. Este entorno, como he dicho antes, puede ser una persona, puede ser un gran número de personas, puede ser una región, puede ser un espacio, puede ser una gran cultura. El resultado de esta influencia ambiental es la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que cambiar a estos seres a un entorno donde están obligados a estar inactivos. El verso bíblico en el que se basa es Mateo 12, 25 o 29. Jesús reconoció sus pensamientos y dijo, si un país se divide y lucha entre sí, se arruinará, y si algún vecindario o familia se divide y lucha entre sí, no podrán apoyarlo. Por lo tanto, si Satanás expulsa a Satanás, el país ya está dividido. Entonces, ¿cómo se mantendrá el país? Y como digo, si uso el poder de Belzebul para expulsar al diablo, ¿de quién sacarán al diablo? Así que señalarán que se equivoca. Pero estoy expulsando al diablo con el poder del Espíritu Santo enviado por Dios, así que el reino de Dios ya ha llegado a ti. Si combinas terapia física a partir de ahora, funcionará. El verso bíblico en el que se basa es James 5, 13, 14. Si alguno de ustedes sufre, debe rezar. Si estás feliz, canta una canción de alabanza. Si alguno de ustedes está enfermo, pregúntale a los ancianos de la iglesia. Los ancianos deben olerlo en nombre del Señor y rezar por él. La vida después de eso también es importante ser tratada o curada. Al menos porque los seres malos han ejercido su poder e influencia directamente. Esta existencia está lejos de la persona, pero puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, no debería invitar o crear una base para que estos seres vuelvan a entrar. Porque si hago una base, o si te invito otra vez, claro que volveré. Por lo tanto, debo poner fin, no temporalmente, a los actos especiales de invitación que se permitieron a estos seres entrar. Y encuentre la respuesta bíblica que necesita ser cortada y consigue la ayuda del Espíritu Santo. Además, a un nivel sabio, debido a este ser espiritual, habría conocido más claramente a Cristo y al ser espiritual porque tuve una experiencia definitiva. Así que, usando esta experiencia como piedra de paseo, tienes que vivir una vida de conocer y demostrar más a Cristo. Entonces, como se trata a los seres espirituales anteriores hoy en día, las enfermedades incurables modernas que están menos directamente relacionadas con sí mismas. Sí, primero, veamos las enfermedades de la era moderna que podemos encontrar hoy. Según el Instituto Nacional de Estadística, el cáncer, las enfermedades cardíacas y la neumonía representaron el 449% de todas las muertes en 2020. Además, las causas adolescentes de muerte fueron cáncer, enfermedades cardíacas, neumonía, enfermedad cerebrovascular, suicidio, diabetes, enfermedad de Alzheimer, enfermedad hepática, enfermedad hipertensiva y sepsis. Para ampliar la perspectiva, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció las causas de las muertes de adolescentes en el mundo en 2020. De la primera a la séptima, las enfermedades cardiovasculares, el accidente vascular cerebral, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se encuentran entre El cuarto lugar fueron las infecciones del tracto respiratorio inferior como la neonatis y la bronquite. El quinto fue la enfermedad neonatal, el sexto fue el cáncer respiratorio y el cáncer de pulmón, y el séptimo fue el Alzheimer. O en términos de adicción, no de enfermedad, somos adictos a muchas enfermedades. Esta adicción incluye compras, juego, alcohol, bebida energética, adicción a la droga, adicción sexual, adicción religiosa, adicción a Internet, adicción a la inversión, adicción política poder, adicción a los teléfonos y adicción al tabaco. Si tienes estas adicciones y enfermedades fatales, las tratamos con sentido común, diagnóstico médico y medicina, pero si tomas el paso bíblico,
Deberías conocer primero a Cristo y seguir adelante con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y en este proceso experimentarán el Espíritu vivo del Señor Dios. Este no es el tema principal del día, así que lo explicaré brevemente y sigo adelante. Sí, hoy vivimos en medio de enfermedades. Pero si estás enfermo, el sentido común es que vayas al hospital, veas a un médico y consigues medicina o cirugía. Sin embargo, hay innumerables pacientes que no pueden curarse por completo, sino que se ponen peor y se vuelven incurables. Las personas con este tipo de enfermedad incurable han descubierto que solo se pueden curar mediante la curación bíblica. Hasta ahora, la Iglesia en mí me lo ha dicho.